problema de la estructura, hay problemas de visión, de misión y de integración de todos los entes que participan en el ministerio. Entonces es una preocupación, Grace, y no solamente de el origen de los recursos del narcotráfico, sino producto del lavado, de la corrupción, que es lo que se está viendo. O sea, hay un gran lavado. No es, vamos a igualarlos a todos a 15,000 pesos. La ley de educación plantea unos componentes que tiene que tener ese salario. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso de un señor que falsificaba medicinas y que era uno de los principales contratistas del Estado y que ahora sufre de cuestiones de azúcar. Vamos a darle esa medicina que le daban a esas personas a ver qué le pasa. Hola amigos, bienvenidos al Verificador, al periodismo de datos. Qué placer que estén con nosotros cada semana. En este programa vamos a tener dos conversaciones. Una con la directora ejecutiva del Movimiento Cívico Participación Ciudadana, la doctora Rosalía Sosa. Con ella conversamos de corrupción, con ella conversamos de los temas más importantes, por supuesto de la llamada de Quirino y la ley de partidos y el financiamiento público. Pero antes vamos a hablar con un artista. La semana pasada les presentamos la situación en que están viviendo los empleados del Ministerio de Cultura. La verdad que tenemos que ser más sensibles con la clase artística nacional que vive de manera desastrosa. No viven como debería de hacerlo una persona que trabaja en un país que ama y en un país al que le entrega su arte. Así que arrancamos con la situación en el Ministerio de Cultura en este segmento, Obsesión por los Datos. Hacemos contacto con Ernesto López, teatrista. Ernesto es el vocero de un grupo de docentes de la Escuela Elemental de Música, de la Escuela Elemental de Arte Dramático, de los miembros del Coro Nacional y de la Compañía de Cantantes Líricos, además los guías de museo que tienen ya 3 semanas en paro de labores, exigiendo un aumento salarial al ministro de Cultura. Ernesto, gracias por estar con nosotros esta semana. No, gracias a ustedes por invitarnos a compartir con ustedes esta experiencia que hemos estado teniendo los docentes y empleados del Ministerio de Cultura y los artistas del Ministerio de Cultura. Gracias por estar. ¿Aún continúa el paro de labores? Continúa el paro de labores porque nuestras demandas no han sido satisfechas aún. Y una de las propuestas que enviamos al Ministerio de Cultura era que se depositaran los aumentos en la nómina del todo el personal que ha estado en paro, y eso no ha sido posible. ¿Qué demandan ustedes? Muy concreto. Los empleados y artistas, el Coro Nacional, están demandando 25,000 pesos base y luego más incentivos. En el caso de los docentes es la aplicación de la ley de educación con respecto al docente, 30,000 pesos base y luego más incentivos, que es lo que marca la ley, la tipificación de los incentivos que tiene que tener un docente, en lo cual también nosotros entramos en la categoría de especialistas como maestros. Entonces, todo eso hay que considerarlo para poder aplicar ese aumento salarial. Pero bueno, como no solo eso, sino también mejores condiciones en las instituciones a las cuales pertenecemos. Es decir, no solo el coro pueda tener un sueldo digno, sino también poder tener toda esa logística que le permita accionar y fluir dentro de y hacer su trabajo como ellos quieren hacerlo. Igual me imagino todos los empleados de las otras instituciones como
los museos, los guías de museos también que han estado en este proceso, las escuelas que estamos desprovistos de muchísimas cosas. O sea, lo que se ve es tal vez el salario, pero también nosotros tenemos problemas en el ambiente escolar, con lo que tiene que ver con planta física, pero también la renovación de los programas, de tener los recursos para afrontar el día a día y los proyectos que las escuelas también se plantean, porque no es solo venir todos los días a clase, a las escuelas, sino también hay proyectos de desarrollo paralelos a esta formación que la escuela necesita desarrollar para que los estudiantes puedan salir con el mayor nivel posible. Aparte también la formación de los maestros, o sea, los docentes, para seguir su formación no tenemos los recursos y el ministerio no nos lo facilita. Entonces, estamos como un poco por la cuenta nuestra. O sea, somos maestros del ministerio, tenemos que asistir responsablemente a toda nuestra clase con un nivel de responsabilidad porque sentimos que formamos personas y que esos son entes que van a servir a la sociedad, pero estamos solos realmente, y eso no está lo que se ve que no está en la programación del ministerio, ni está en sus planes inmediatos ni a futuro. Las escuelas, eso es lo que hemos estado viendo todo este tiempo. O sea, como que somos una clase aparte y somos del ministerio, estamos en el Ministerio de Cultura, y nosotros hemos seguido año por año haciendo este trabajo solos realmente. ¿A qué atribuyes tú a que exista poca sensibilidad por parte del Estado para fomentar políticas públicas que desarrollen el arte y que desarrollen la cultura? ¿Por qué? Bueno, mira, hay una idea que desde la fundación del Ministerio de Cultura se planteó, que era lo siguiente, para ir descartando cosas. El Ministerio de Cultura fue una institución nueva, vamos a llamarlo así, dentro de todos los otros ministerios que existen, pero con estructuras orgánicas viejas. Es decir, copiaron modelos de las otras secretarías, a la cual aún a lo que tiene que ver con cultura no se adapta. A través de los años estas estructuras no se han ido renovando, y bueno, viene a dar al traste con toda un trabajo que no se ha cumplido. O sea, el ministerio necesita una renovación en sus bases y necesita que los componentes de esos los seres humanos que están ahí, los empleados del Ministerio de Cultura, puedan elevar su nivel de formación, entender que la cultura se estudia ya, se estudia y se trabaja todos los días. Yo no puedo ir al colegio médico o entrar a un hospital y operar a una persona porque yo no he estudiado eso. Entonces, en el caso de cultura, no solo por ser artista yo debo ejercer una función administrativa sino que eso se estudia. Entonces, la preparación en general es muy pobre. Y por ahí tú empiezas a descantar muchas cosas que se están dando. Igual, las escuelas necesitamos renovación y demás. Cambiar la estructura en términos de jerarquías. Es decir, las nuevas dinámicas gerenciales son dinámicas llanas. No es un Dios que está arriba que dice, sino las estructuras abajo te van diciendo cómo se tiene que articular y cómo deben ir las cosas, a lo cual los demás deben ir apoyando en función de eso que se está generando. Y creo que hay un compromiso mayor de todo el conglomerado que está trabajando contigo. Cuando tú no sientes que las decisiones de un organismo, de lo que tú quieras,
tú perteneces a eso y tu opinión tiene validez sobre eso, tú te reconectas. Entonces creo que ha pasado mucho todo eso. Y lo vemos en la nómina de cultura. O sea, hay mucha gente que está nombrada ahí que tú dices, bueno, ¿qué hace? Por un lado. Y empiezas a machar y a comparar. Bueno, por ejemplo, hay gente que está llevando programas de formación, pero que tienen unos sueldos que yo creo que es adecuado para hacer eso, pero cuando tú lo comparas con las escuelas que día a día están haciendo un trabajo, que el coro nacional día a día está ensayando, está presentándose, tú dices, caramba, algo anda mal. ¿Qué es más importante, las cosas mediáticas o la gente que tú tienes ahí que ha hecho el Ministerio de Cultura? Entonces hay que sopesar todo ese tipo de cosas, todo ese conglomerado. Fíjate, parece un mangú todo lo que te estoy diciendo. O sea, hay problemas de la estructura, hay problemas de visión, de misión y de integración de todos los entes que participan en el ministerio. Entonces, es un poquito complejo. Ahora, tal vez, yo decir en palabras, es un proceso que tiene que renovarse, definitivamente. ¿Por qué sus demandas no se discutieron en la mesa de trabajo que se formó cuando se estuvo discutiendo el Pacto por la Educación? Bueno, yo me gustaría quedarme callado, pero lamentablemente hay una falta de gerencia en ese sentido. Fue una oportunidad extraordinaria que se perdió. El Pacto por la Educación fue una oportunidad para que el Ministerio de Cultura, sus ministros, sus viceministros, sus directores llevaran a la mesa de discusión toda su problemática de sus escuelas. Y creo que esto no existió. Entonces, ¿qué pasa? Ahora se hace más complejo el hecho de que un ministerio pueda pasar recursos a otro. Eso no quita que se puedan firmar acuerdos y se puedan hacer trabajos comunes, pero ahora es un poco más difícil porque se hubiese integrado de una vez a lo que era ese pacto, la cual importantísimo, porque fue la sociedad, muy bonito. La sociedad se comprometió a hacer un tipo de educación, de formación a nivel general en el país, de la cual nosotros fuimos excluidos. Yo soy un profesor simple y llanamente de las escuelas de Bellas Artes. Yo no soy una persona que participa en esas cosas. Eso les toca a los ministros, viceministros y directores. Entonces, lamentablemente para nosotros no hicieron su trabajo, porque eso es un trabajo, ese es su trabajo precisamente. Esos son los acompañamientos que deben dar los ministerios a sus dependencias. Encontrar esos nichos, como se llaman, y poder incluir los procesos que ellos están llevando. Pero lamentablemente nosotros no estamos, lamentable para todas las escuelas, no estamos en las prioridades del ministerio. Las escuelas no son prioridad. Las prioridades son otras cosas y se puede ir viendo a dónde van las inversiones. Y en este sentido te puedo decir también, no somos prioridad porque nunca hemos aparecido en los presupuestos del Ministerio de Cultura. Estas discusiones que hemos tenido y estos encuentros no son encuentros que tienen 4 semanas, son encuentros que tienen, desde que esta gestión comenzó, hemos tenido ya los encuentros y las conversaciones en función de mejorar la docencia en sentido general en las escuelas de Bellas Artes. Pero creo que ha faltado visión y gerencia en ese sentido, que nos ha afectado a nosotros. Y bueno, ¿qué podemos decir más? Seguir el proceso, buscar otras mecánicas, porque no nos podemos dormir, y creo que el ministerio ya cometió un error, no se puede dormir, tiene que seguir buscando soluciones y encuentros con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Educación Superior,
con con la presidencia para buscar soluciones a sus escuelas, a sus empleados. Creo que sí, que ha faltado incluso sensibilidad, porque la sensibilidad no es que yo te doy un abrazo en la calle, sino que esa sensibilidad tiene un compromiso de acción que nos ha faltado. Y en este sentido te digo también, en otra vertiente, nosotros siempre hemos tenido el corazón abierto al Ministerio de Cultura porque diariamente cumplimos una función y un mandato que tenemos del Ministerio de Cultura, lo cumplimos. Ahora, en ese ir y venir, de allá no ha habido el nivel para poder entender qué es una escuela de arte, qué necesita una escuela de arte, dónde podemos entre todos enrumbar esa escuela de arte. Y nos ha faltado eso. Es ahora cuando el ministro de Cultura le está haciendo un llamado al ministro de Educación para que tomen en cuenta las demandas de las docentes. No entiendo por qué se hace eso ahora. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Usted tiene alguna explicación? Bueno, yo lo veo muy bien. Siempre hay que conversar, siempre hay que buscar fórmulas para solucionar problemáticas. Hay que accionar las mecánicas que existen, porque existen muchas mecánicas para poder accionar y lograr objetivos. Pienso que sí, y apoyamos al ministro y a quien sea que pueda ir articulando ese tipo de acciones, porque sí, porque siempre va a ser beneficioso. Cuando las instituciones se encuentran y pueden trabajar juntas y pueden entenderse, eso es positivo. Nuestra sociedad no puede darse esos lujos de conexiones y demás. Nuestra sociedad necesita unidad y necesita que nosotros, los dominicanos, las dominicanas, trabajemos juntos y empecemos a hacer un proceso de encuentro, de visión de nosotros mismos. Y así pasar también con las instituciones. Las instituciones tienen que tener ese nivel de encuentro, que muy bien, lo aplaudimos, lo seguimos, pero quisiéramos también en algún nivel estar también en conversaciones, las escuelas, con esos ministerios también, porque tienen sus organismos que podemos encontrarnos y también tener diálogo, pero diálogo hacia una acción, y te repito, hacia una acción, no un diálogo para vernos que somos hermosos, somos bellos, andamos en búsqueda de ideales hermosísimos. No. Vamos a hacer una acción porque necesitamos llegar a qué lugar, cuál es la meta que queremos, y eso tiene que ser un componente que debemos hacer todos y todas. ¿Cuánto están ganando los docentes? Bueno, en el caso de los docentes hay una escala que va de un 60% de los maestros y maestras está integrando lo de los pueblos entre 5.000 y 10.000 pesos. Ahí va esa escala y menos incluso de eso. Fíjate, cuando tú ves la cifra del Banco Central sobre la canasta familiar y tú planteas que el 60 o 70% de los maestros y maestras de educación artística de las escuelas de bellas artes de este país ganan entre 5.000 y 10.000 pesos, y tú ves que la canasta familiar anda por 27.000 pesos, tú dices, bueno, la diferencia es mucha, ¿eh? Incluso cuando el Banco Central publica, porque esa es la media que ellos tienen, porque ellos tienen una media hacia arriba y una media hacia abajo. Y cuando tú ves hacia abajo, ¿cuál es ellos le llaman quintil, que es lo más bajo, anda por los 12.000 pesos? También tú lo ves y dices, bueno, ¿qué está pasando? O sea, son cosas para preocuparse en este país. El mismo ministro ha hecho propuestas que no han sido escritas, sino han sido propuestas dichas a la prensa, que tienen un valor. Habla de igualar a 15.000 pesos.
Pero en el caso de los docentes, tú tienes que plantearte que el docente se ha establecido un escalafón. No es vamos a igualarlos a todos a 15.000 pesos. La ley de educación plantea unos componentes que tiene que tener ese salario. O sea, no es tan simple como eso, de decir lo igualamos, sino vamos a ir trabajando, que muy bien veo el encuentro con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio, perdón, de Educación, porque eso ayuda a entender que los docentes ya hay un escalafón que se maneja y que debemos respetar y cumplir a esos niveles, porque la formación que tienen los docentes de las escuelas de Bellas Artes, el tiempo de trabajo que tienen los docentes de las escuelas de Bellas Artes, creo que merecen, y la sociedad en su conjunto debe entender cómo andamos nosotros en términos de escala salarial y qué merecemos, porque eso se planteó en el Pacto por la Educación. ¿Cuáles son, cómo debe ir el docente? Nosotros tenemos dos condiciones que nos vinculan directamente con ese pacto. Una, es muy simple, somos docentes, no nos lo pueden negar, somos maestros que estamos dando clases. Y segundo, somos del Estado, nosotros pertenecemos al Estado Dominicano y el Estado no puede ser excluyente de sus mismos miembros cuando hace este tipo de pacto. No puede ser excluyente. Nosotros hemos sido excluidos de ese pacto. El Ministerio de Cultura no ha honrado ese pacto. Entonces, ha creado toda esta problemática a raíz de no entender que nosotros también somos parte de eso. ¿Cuánto exigen ustedes de aumento? En el caso de los docentes, 30.000 pesos base y una escala que va según incentivo, según lo que propone la ley, que va desde la formación, desde el tiempo, incluso prevén incluso dónde tú vives para que tengan algún tipo de incentivo y demás. La ley es muy clara y tiene todos los componentes que te lo va diciendo. Es una regla, nosotros le decimos así, es una regla donde tú vas depositando dónde va en esa escala cada quien. Eso permite que, por ejemplo, nuevos docentes no puedan ganar más que docentes que tienen ya 20, 30 años. Esa escala permite que te obliga a que tu formación también tiene un valor y te obliga a seguir preparándote también en ese sentido. Y creo que por ahí debe enrumbarse, porque nosotros estamos bajo una ley. No podemos en este momento ser docentes aparte de lo que el Ministerio de Educación está llevando. Nosotros somos unos docentes de arte, formamos artistas, pero no podemos estar, el Estado no nos puede excluir por ley, no nos puede excluir de esos beneficios también como docentes. Y en esas condiciones, Ernesto, ¿podemos hablar de desarrollo cultural en la República Dominicana? Creo que sí, y nos falta mucho. Incluso dentro de las conversaciones que hemos tenido, los grupos que nos hemos unido, que han sido conversaciones muy fructíferas, más que reuniones han sido encuentros y fraternidades que nos hemos encontrado con el coro, los guías, personas del mismo ministerio que no nos conocíamos y que hoy nos conocemos y que hoy estamos viendo que podemos trabajar juntos, hacer cosas juntos, independientemente de las calidades de los trabajos que hacemos y de dónde estemos. Y eso es importante, es un plus para el Ministerio de Cultura. Con respecto al desarrollo de la educación, con lo que
te iba a decir, dentro de esas conversaciones que hemos tenido ha surgido, bueno, ¿y por qué no se hace una revolución cultural? Un poco parafraseando a Mao y a China y todo eso. Pero sí, en serio, sin tener eso ismo de comunismo y demás, fuera de todo eso, una revolución cultural, donde la cultura y la gerencia cultural tenga otros matices. La visión hacia la cultura tenga otros matices, que sea excluyente, que sea desde las mismas, sentados todos en las mismas sillas, al mismo nivel, donde podamos dialogar y crear juntos proyectos y que estos proyectos podamos llevarlos a la realidad y podamos proyectar qué nosotros somos y qué nosotros queremos a partir de lo que somos, de esa dominicanidad a nivel cultural. ¿Qué es lo que queremos desarrollar más allá de poder hacer eventos que tienen su incidencia, pero en el fondo, ¿qué queremos llevar? ¿Qué queremos dejar a la sociedad? Nuestra dominicanidad es muy rica y creo que no la hemos explotado al nivel que debe hacerse. Pero eso debe ser desde el diálogo, desde los consensos, desde el entendimiento histórico de lo que hemos sido y hacia dónde vamos. O sea, no puede ser que yo, sentado aquí, hablando con ustedes, tenga todas las fórmulas de cómo debe ser la cultura del país. No, tiene que ser un diálogo llano, desde todos y todas, sin excluir a nadie, hacia dónde vamos a enrumbar eso. Ernesto López, gracias por acompañarnos esta semana en El Verificador. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias. Amigos, hacemos una pausa, pero cuando regresemos vamos a tener aquí en nuestra mesa de diálogo a la doctora Rosalía Sosa, directora ejecutiva del Movimiento Cívico Participación Ciudadana. Quédese con el periodismo de datos. encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Mostremos al mundo lo mejor que hacemos. Industrial Dominicano. Cumplir con las reglas de origen y regulaciones técnicas de los acuerdos de libre comercio garantiza el acceso de tus productos a los mercados internacionales. Es tiempo de hacer negocios. Acércate a nosotros. DICOEX, unificando esfuerzos en la conquista de los mercados mundiales. Ministerio de Industria y Comercio. Tenemos obsesión por los datos. Esta semana nos acompaña la doctora Rosalía Sosa. Ella es la directora ejecutiva del Movimiento Cívico Participación Ciudadana. Es abogada y también economista. Gracias por acompañarnos esta semana.
¿Cómo estás, Grace? Gracias por la invitación y permíteme darle un saludo a nuestros seguidores de nuestro movimiento cívico. ¿Cómo no? Doctora, luego de varias intervenciones telefónicas que ha hecho el confeso narcotraficante y condenado Quirino, se ha armado un revuelo mediático y político como había de esperarse. Sin embargo, la opinión pública ha querido analizar el tema desde el punto de vista político, olvidando un poco lo institucional. Y es ahí donde tenemos grandes debilidades en la República Dominicana y quiero referirme a ese tema desde ese punto de vista. Se supone que la aprobación de la ley que otorga el financiamiento público a las organizaciones políticas era precisamente para evitar a Quirino, para evitar a un Quirino o que supuestamente un narcotraficante financiara la campaña electoral de un candidato, de varios candidatos o de varios partidos políticos. Esa ley fue aprobada en el 97. Estamos hablando ya de casi 17 años después. ¿Qué reflexiona Participación Ciudadana después de que ustedes protagonizaron una serie de presiones para que se aprobara el financiamiento público para evitar precisamente que el dinero sucio ingresara a las organizaciones políticas y que el sector empresarial no tuviera tanta participación en política? Parecería que nuestra organización hasta el cansancio ha demandado la existencia de una ley de partidos políticos. Realmente ya no es una demanda ciudadana, sino mandatoria de la Constitución de la República Dominicana, ya que los partidos políticos y agrupaciones tienen un cuerpo constitucional. Y en este sentido, una de las grandes amenazas que tienen los partidos políticos es el financiamiento público y privado. Realmente también dentro de esa amenaza es un tema conflictivo y no sé por qué, porque nuestros partidos políticos tienen que ser transparentes y rendir cuentas, no solamente del financiamiento público, sino del financiamiento privado. Y hoy, Grace, hoy en este momento es un tema donde no se ponen de acuerdo. Nosotros consideramos que los partidos políticos son instituciones de derecho público y la ciudadanía, que es la responsable de controlar y fiscalizar las instituciones públicas, y los partidos son así, pues debe de demandar rendición de cuentas. Vemos las auditorías que se le han hecho a los partidos políticos donde no hay realmente una transparencia en el uso de los recursos, no se documentan los recursos que damos los ciudadanos. Entonces es una preocupación, Grace, y no solamente de el origen de los recursos del narcotráfico, sino producto del lavado, de la corrupción, que es lo que se está viendo. O sea, hay un gran lavado, el dinero mal habido, el uso de los recursos públicos que entonces pasan a los partidos políticos y no el que damos legalmente. Nos preocupa mucho porque el donante de hoy es el contratista del mañana. Y mire la manifestación que ha hecho no el narcotraficante confeso, porque ya cumplió la condena, tenemos entendido, el ciudadano, la persona de Quirino Castillo. Es decir, que se ha calificado para menospreciarlo. Independientemente de lo que ha hecho, nuestro sistema establece que una persona cumple su condena, ya está resarcido. Peor aquellos que han rehuido presentarse a la justicia y que tienen una condena moral. Esos son más condenables todavía. Pero el asunto es que hay una situación que parece ilógica, porque cuando usted estudia la legislación de la región, los países que han aprobado el financiamiento público restringen el dinero privado. Entonces aquí se aprueba el financiamiento público, los ciudadanos dan dinero para que los partidos se sustenten. Vemos que los partidos están vagos, solamente hacen su trabajo cuando tenemos un año electoral, porque cuando no hay un año electoral, usted se pregunta, ¿dónde están los partidos? Aquí no tenemos una oposición. Entonces, en ese sentido, ¿para qué mantener un financiamiento si no se restringe lo privado? Es el cuestionamiento que hace la ciudadanía y sobre todo los partidos que son cooptados por el poder político de turno y aquellos partidos que están gozando de la fragmentación del Estado Dominicano, porque hay muchos partidos que nosotros estamos financiados, que sus líderes y sus seguidores gozan de una posición en el Estado Dominicano.
es cuestionado y sobre todo que nuestros partidos, y es la necesaria capacitación a su membresía, no están formados para hacer oposición. Como usted mismo dijo, concentran sus fuerzas cuando son los años preelectorales y el año electoral, pero después, ¿qué pasa? ¿Quién defiende a la ciudadanía? ¿Quién hace las demandas de la seguridad ciudadana? El tema de la deuda pública, el tema de la situación de la prima, el tema de la pobreza y de la pobreza extrema que está viviendo la ciudadanía en estos momentos. O sea, que lamentamos mucho, y déjame decirte, hay muchos partidos que dicen que están abiertos y que los locales están cerrados, no están capacitando a su membresía, que eso es un rol muy importante. Entonces es un cuestionamiento de qué hacen los partidos políticos por la ciudadanía y si realmente representan y cumplen la misión constitucional de defender el bienestar y el bien común de la ciudadanía. ¿Existe alguna posibilidad de que la ley de partidos se apruebe? Escuchamos que hay un mandato del comité político del PLD a sus seguidores, que son la mayoría en el Congreso Nacional, y tenemos entendido que hubo una reunión donde dijeron que sí, que se van a poner de acuerdo y que la ley tiene que salir, pero lo que más nos preocupa es el tema del financiamiento político y de los partidos, tanto público como privado, porque parece que eso se quiere excluir de la propuesta que se va a presentar. Y eso nos preocupa bastante porque la ciudadanía no va a aceptar esa propuesta. Pero es que eso no pudiera como aceptarse, porque es que estaríamos en lo mismo. Entonces estamos haciendo ¿qué? Un traje para qué, hecho a la medida. Lo que pasa es que la Junta Central Electoral depositó una propuesta muy interesante, con mayor profundidad. Las demás propuestas han sido parciales, pero el documento mártir sobre la última propuesta que se ha trabajado, la que presentó el Partido de la Liberación Dominicana. Y en ese sentido nuestra organización ha manifestado preocupación, primero por los temas en conflicto dentro de la comisión especial y segundo, el tema del financiamiento, porque parece que va a haber un consenso de que eso se borre de la propuesta o del informe final. Pero eso es lo que está demandando la sociedad, una mayor transparencia y que definamos los límites. Si se va a dejar el financiamiento público, vamos a restringir el financiamiento privado. Queremos que los partidos transparentes quiénes son sus donantes, para uno saber quién está financiando ese candidato, para yo saber, porque me interesa saber a qué intereses responde, entonces no estaríamos en nada. Creo que en la República Dominicana no hay una política de transparencia y rendición de cuentas, eso es un mito. Es la ciudadanía lo que está demandando, pero quien tienen que cumplir y hacer cumplir con la ley, con la transparencia y la rendición de cuentas, son los que usan los recursos públicos y son los primeros que la violan. Entonces esa es la preocupación que manifestamos, de que no solamente en los partidos políticos, hasta el presupuesto público no hay transparencia y rendición de cuentas. Por eso la ciudadanía tiene que demandar y exigir esa transparencia y un sistema de consecuencias. Podemos ver las auditorías que está presentando la Cámara de Cuentas, las recomendaciones que hace la Cámara de Cuentas, donde las instituciones públicas y los partidos políticos no toman y no dan seguimiento a esas recomendaciones. Por eso es que viene la situación de que las declaraciones que hacen no son revisadas y el informe final de la Cámara de Cuentas es remitido al Ministerio Público. ¿Y qué dice el Ministerio Público? Que cuando va a hacer la investigación no encuentra las pruebas. Entonces este es el cuento del huevo y la piedra. ¿Y quién está en el medio? ¿Quién es que pierde? El ciudadano, que financia al Estado y a los partidos políticos. ¿Y quién es que pierde? Las instituciones y también los partidos políticos que pierden credibilidad. Esos argumentos que usted acaba de exponer y otros más molestan a las organizaciones políticas muchísimo. No solamente en el país, yo creo que toda la región de una u otra manera tiene críticas hacia las organizaciones civiles. Los partidos ven a las organizaciones civiles como una amenaza, inclusive las ven como que pueden desplazarlo. Y hace un momento usted ha dicho, bueno, los partidos no se están formando para hacer oposición. Entonces oposición muchas veces uno la percibe que le está haciendo la sociedad civil
¿Ustedes están conscientes del rol que tienen o a veces por la circunstancia ese rol se extralimita? Nosotros no nos extralimitamos, nosotros lo que tramitamos son las demandas ciudadanas. Lo que pasa es que al haber ese vacío de oposición, porque los partidos políticos están cooptados, necesariamente se nos ve con ese interés, pero no es cierto. No es cierto. Participación Ciudadana tiene 21 años de funcionar y ha sido muy coherente con sus orígenes, sus valores y sus principios. Y su misión, luchar por un país libre de corrupción y de impunidad. Ese ha sido nuestro trabajo. Sin embargo, ustedes también se le ha criticado por tener mucha vinculación con los Estados Unidos. Inclusive se ha dicho que ustedes defienden la agenda norteamericana en la República Dominicana. Ante esos comentarios, ¿ustedes qué responden? Si entran a nuestra página van a ver nuestro plan de trabajo de cada año y nuestras líneas de acción. Nosotros, como organización de la sociedad civil, tenemos un principio que no aceptamos financiamiento del presupuesto público. Es decir, que nosotros tenemos que autogestionar nuestros recursos para poder trabajar. Y en este sentido, el Estado Dominicano firma con el gobierno de los Estados Unidos lo que es la cooperación. Y en esa cooperación hay una proporción para el fortalecimiento de las instituciones públicas, pero hay una proporción para la ciudadanía, para impulsar las reformas, para hacer control y monitoreo. Cuando la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional se presenta y convoca a las organizaciones de la sociedad civil para trabajar sobre X tema, también nosotros lo hacemos y nos presentamos, igual que lo hace la Unión Europea, igual que lo hace el Programa de las Naciones Unidas. Y nosotros, de una u otra manera, o solos o en consorcio con otras organizaciones de la sociedad civil, somos beneficiados según la propuesta. Quiero decirle que muchas veces no hemos sido beneficiados, hay una falsa percepción, pero sí nosotros tenemos proyectos. Por ejemplo, ahora tenemos un proyecto que es Casa Comunitaria de Justicia, que es acceso a justicia de los ciudadanos en lugares vulnerables y de alta conflictividad. Y ahí es un trabajo que estamos haciendo con la ciudadanía. Pero no es cierto que nosotros ni defendemos los intereses, porque la estrategia de la cooperación internacional es muy diferente a la estrategia de participación ciudadana. Sin embargo, hay puntos comunes que son aceptados por el Estado Dominicano, donde ahí nosotros entramos. En el debate internacional sobre el tema de la soberanía, a mí me parece muy interesante muchos argumentos de los nuevos políticos de Europa. Por ejemplo, este partido Podemos, con Pablo Iglesias en España, siempre alude a que España tiene que también defender su soberanía. La soberanía lo hemos estado escuchando desde hace mucho tiempo en la República Dominicana, con argumentos de que la sociedad civil, organismos internacionales interfieren en la soberanía de la República Dominicana. Y puse el ejemplo de Pablo Iglesias porque como España es parte de la Unión Europea y ha cedido su soberanía al conjunto, a ser parte de la Unión Europea, pues ha cedido su soberanía interna de otra manera. En la República Dominicana hay otro sistema. Pero el ejemplo nos va de cómo ciertos países ceden en su soberanía por objetivos económicos, por objetivos políticos, por objetivos también en materia de justicia. ¿Ustedes defienden la soberanía nacional o de una u otra manera están con esa tendencia de que la soberanía tenemos que analizarla y hay que ver si realmente cuál es el país que es totalmente soberano? Partiendo de la teoría política, la soberanía es siempre la soberanía. La soberanía es un estado, un territorio y una población. Aquí cada vez que queremos la soberanía es xenofóbica por el tema de que nos están invadiendo un grupo de personas. Pero vamos a hablar de soberanía, vamos a hablar de Estado de Derecho. Vamos a defender la soberanía con el cumplimiento de la ley. Eso es lo que necesitamos, la dictadura de la ley, el sistema de consecuencias y que exista la soberanía popular.
la verdadera representación del pueblo y que el pueblo sea el verdadero soberano. Yo siempre digo que la gran soberanía que necesitamos es la dictadura de la ley, porque nosotros somos un país de muchas leyes, pero de cumplimiento muy flexible o relativo. Mire lo que ha pasado en los últimos tiempos. Es imposible que en un país donde no se cumplen las leyes, agarrar, condenar a las personas que desvían los recursos públicos. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso de un señor que falsificaba medicinas y que era uno de los principales contratistas del Estado y que ahora sufre de cuestiones de azúcar. Vamos a darle esa medicina que le daban a esas personas a ver qué le pasa. ¿Qué le pasa? Entonces nosotros lo que necesitamos es la soberanía del Estado de Derecho. Eso es lo que necesitamos. No nos desviemos la atención, porque esos son, vamos a decir, se apresta ya el proceso electoral y la campaña. Y tú vas a ver que el tema tal, el tema cual, como otros años, surge, emerge, pero vamos al cumplimiento de la ley, vamos a la ley del régimen electoral, que eso es lo que necesitamos, vamos a la ley de los partidos políticos, vamos a cumplir con un grupo de leyes que tienen que ser adecuadas a la Constitución. Eso es lo que se llama soberanía realmente. Rosalía, permítame hacer una pausa. Cuando regresemos seguiremos conversando. Yo quiero hablar del nacionalismo. ¿Usted se anima a hablar de ese tema? Pero vamos a hablar desde el punto de vista de una estrategia política. Regresamos. Mostremos al mundo lo mejor que hacemos. Industrial Dominicano. Cumplir con las reglas de origen y regulaciones técnicas de los acuerdos de libre comercio garantiza el acceso de tus productos a los mercados internacionales. Es tiempo de hacer negocios. Acércate a nosotros. DICOEX, unificando esfuerzos en la conquista de los mercados mundiales. Ministerio de Industria y Comercio. Encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Y yo dije, yo voy a curarme, porque aquí está papá Dios conmigo. Si el cáncer es detectado, diagnosticado y tratado en su etapa inicial, aumentan por encima de un 90% las posibilidades de sobrevivencia. Se puede sobrevivir. Y cada vez más mujeres diagnosticadas en el mundo logran vencer la enfermedad. Hagámoslo con fe, con voluntad, con alegría. Seguimos conversando con la doctora Rosalía Sosa. Ella es la directora ejecutiva del Movimiento Cívico Participación Ciudadana. Doctora, algunas teorías políticas definen el nacionalismo como un instrumento de las élites para consolidar su poder. ¿Usted se adhiere a esa teoría o cree que no? Todo lo que es instrumentalización, se puede decir que según el sector que le convenga se usa. Ahora a nosotros se nos está impulsando un falso nacionalismo, porque realmente ser nacional es defender tu país,
defender el Estado de Derecho, defender la institucionalidad y defender las personas. No porque a mí no me guste usted o el color de su piel, sino defender las personas, porque hay un ordenamiento superior que es la dignidad humana. En este sentido, pues, la instrumentalización o la polarización de los temas no es conveniente. Este país está dividido en dos en este momento. Por eso nosotros quisiéramos que el 27 de febrero el presidente Danilo Medina mande un mensaje de unidad, mande un mensaje de tolerancia, mande un mensaje de amor al pueblo dominicano en estos momentos que hay una división entre conservadores, ultranacionalistas y así sucesivamente, porque eso no nos lleva a ningún buen puerto, al contrario nos divide. En estos momentos necesitamos estar unidos a la sazón de que vamos a tener un proceso electoral altamente conflictivo y se asume por lo que estamos viendo en estos momentos bastante violento. Es decir, que usted nota una estrategia política en el tema del nacionalismo. No hay una estrategia, te puedo decir, pensada y planificada. Ha surgido de ciertos sectores, pero no podría decir que es planificada. Pero para algunos le está dando resultado y están fomentando eso y no es conveniente para el país. Somos 10 millones de habitantes. A nosotros no nos conviene desviar nuestra atención en esos temas, en otros temas que son más importantes y que fortalecería la institucionalidad en la República Dominicana. Es decir, que con el tema de Haití, específicamente la posibilidad de la fusión, ¿ustedes creen que eso no es posible? Eso no va a ser posible nunca, la función. ¿Sí? No, eso es algo que se está gestando para dividirnos más a los dominicanos. Divide y vencerás, como han dividido los partidos políticos, como han fraccionado muchos partidos que antes tenían una gran fuerza. No. Lo que sí hay que buscar es la unidad de la nación dominicana, que nos vayamos a un mejor desarrollo, mejor educación, mejor salud. ¿Por qué no se habla de eso? Se habla de eso para dividirnos y eso no es conveniente en estos momentos. ¿Cómo usted define la situación política del país ahora mismo? En estos momentos, primero, no contamos con partidos políticos. O sea, con un sistema de partidos políticos en estos momentos. Están todos internamente en crisis, incluyendo el Partido de la Liberación Dominicana, a pesar de los abrazos que vimos la semana pasada. Hay una crisis, hay una división. Entonces, vienen las primarias, vamos a ver cómo sucede eso, y posteriormente las elecciones. Supuestamente ya la Junta lanzó un cronograma electoral, y no está abierta las campañas, pero ya sí hay un partido que está en plena campaña, como dice la ciudadanía. Estamos pintados de morados y con el uso de los recursos públicos. No hay ninguna duda que se tenga tanta capacidad de comprar publicidad y de tener publicidad, por ejemplo, en Santiago, en las carreteras, sin utilizar eso que es tan acostumbrado en la República Dominicana. No hay control, no hay fiscalización y vamos a un proceso electoral sin normas y con una Junta Central Electoral que esperamos que el poder reglamentario que le ha dado la Constitución y la, vamos a decir, ubicación que le dio el Tribunal Constitucional de ser un órgano extrapoder constitucional, sea realmente utilizado para que en el caso de que no existan las normas que estamos demandando, pueda a través de esa facultad reglamentar todo el proceso electoral y exigir el cumplimiento de la Ley de Función Pública, que esperamos que el presidente de la República cumpla y haga cumplir, porque no es posible que se tengan ministros en campaña, no es posible que se tengan directores generales en campaña, no es posible que se tengan gobernadores en campaña, donde la Ley de Función Pública los prohíbe. Y eso, nosotros no estamos viendo consecuencias de esto. Entonces, el proceso se avecina complejo. Vamos a tener más de 20.000 aspirantes a los puestos públicos y son 4.000 y tantos, 20.000 aspirantes. Complejo, conflictivo y necesitamos normas claras. Por eso demandamos la ley de partidos políticos, la ley de régimen electoral y el órgano rector en caso de que no haya normas,
que cumpla con su facultad reglamentaria. El tema de la reelección, ¿quién ha analizado usted y qué posición tienen? Participación Ciudadana tiene una posición de tradición y de principios, y es que es inaceptable que se reforme la Constitución para permitir a un presidente que se vuelva a presentar. Es decir, hacer un traje a la medida. La Constitución no se puede instrumentalizar para beneficiar a una persona. Y fue lo que dijo el presidente Medina cuando estaba en la oposición, que eso era imposible, que era inaceptable, modificar la Constitución para hacer un traje a la medida a una persona que aspire y que ostente el poder político. ¿Pero usted cree que realmente el presidente Danilo tenga la intención de repostularse? Él no ha fijado posición, pero él es una persona... Bueno, pero usted sabe que en política lo importante es lo que se ve, no lo que se dice. Déjeme decirle, es una persona que, por ejemplo, el protocolo por la transparencia y la institucionalidad que firmó en mayo del 2012 con Participación Ciudadana, no ha sido cumplido totalmente, a nosotros no nos ha cumplido, pero él se opuso en un momento a la reelección. Esperamos que sea coherente. ¿Usted cree que la llamada que hizo Quirino cambie el escenario político? No creo, porque son las mismas personas, están las mismas aspiraciones y la situación sigue igual. Lo que sí debería revisarse el Partido de la Liberación Dominicana es que tiene cuestionado al encargado de la organización del partido, se cuestionó al responsable, el tesorero, y ahora al presidente. Se ha cuestionado en varios momentos y no ha habido una reacción. No hay persecución política contra nadie. Lo que como ciudadanos queremos de que esas personas, ¿verdad?, primero, rinden cuentas al país, y el órgano responsable de la investigación, porque hay una denuncia de que algunos instrumentos de una fundación fueron comprados producto del narcotráfico. Hay una denuncia, que el Ministerio Público investigue y que en virtud de las pruebas rinda cuentas al país. Doctora, otro de los temas en los que Participación Ciudadana ha insistido mucho fue con la figura del defensor del pueblo. Ya tenemos la figura, ¿ustedes cómo evalúan ese trabajo? Déjeme decirle algo, no solamente el defensor del pueblo, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional son órganos nuevos dentro de la Constitución. Los responsables, o sea, los que tienen ahora la dirección, son los que están sembrando la zapata, están construyendo la zapata de esa institución, con muchas limitaciones presupuestarias, pero nosotros esperamos que jueguen su papel, sobre todo la legitimidad necesaria que necesita, no la persona que dirige la Defensoría del Pueblo o el Tribunal Constitucional, sino la credibilidad que tiene que tener la ciudadanía sobre esas instituciones a la hora de tocar puertas y que den una respuesta imparcial a las demandas de la ciudadanía. Entonces eso es un reto para ellos, porque están construyendo la zapata de las organizaciones, están generando la credibilidad y el pueblo irá y tocará puertas según las respuestas que den a las demandas ciudadanas. Sin embargo, vemos un sinnúmero de hechos que uno entiende que el defensor del pueblo tiene facultad para emitir su opinión en defensa de los derechos de la ciudadanía y sin embargo eso no se oye. ¿Ustedes están monitoreando esa institución? No, nosotros no lo estamos monitoreando, pero nosotros entendemos que el defensor del pueblo tiene que salir a las calles para que la ciudadanía conozca cuáles son los servicios que da, es ir a todos los lugares del país para decir qué servicios ofrece. Les toca cada año rendir cuentas al Congreso de sus ejecutorias. Es una construcción de un nuevo modelo porque la gente no está acostumbrada a quejarse institucionalmente. Por eso hay un eslogan en un defensor del pueblo de otro país que dice no se queje si no se queja. Pero es una construcción y es cambiar una cultura,
porque el defensor del pueblo es el defensor de los ciudadanos de la violación de sus derechos humanos. Todavía la gente no sabe cuáles son sus derechos humanos y hay que enseñársela, por eso debe haber una gran coordinación entre el sistema formal de educación y el trabajo de la Defensoría del Pueblo. Y es un construir, el defensor del pueblo apenas lo que tiene son 1 año, casi 2, es un construir. La valoración que usted quiere que yo le dé, le puedo decir que la doctora Zoila Martínez está haciendo lo que puede. Apenas hace casi 8 o 9 meses para conseguir un local, conseguir un presupuesto y tener el recurso humano necesario para dar la respuesta a la ciudadanía. Pero esperamos que construya esa institución y que esté preñada, como diríamos, de legitimidad, de eficiencia, de eficacia y que las personas se sientan escuchadas en la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo no? Pero de una u otra manera hubo un cuestionamiento al nombramiento de doña Zoila por sus vinculaciones con una organización política. ¿Se pensaba que esa institución se le iba a dar participación a la sociedad, a personas que no tengan vinculación con los partidos? Ciertamente ella estuvo cuestionada y será siempre cuestionada, igual que también el Tribunal Constitucional, pero eso responde a nuestra cultura política. Nosotros quisiéramos que para las próximas designaciones se defina un perfil más trabajado y que el concurso que hizo el Congreso, yo participé. Por eso no soy la persona para darle la respuesta. Yo participé y me presenté en el primer y el segundo convocatoria que hizo la Cámara de Diputados, pero hay muchas personas, fueron preseleccionadas 3 personas y de ellas fue seleccionada la doctora Martínez. Y esperamos que cumpla su misión, es una mujer muy enérgica y que pueda cuando se retire, cuando cumpla su periodo, traspasar una institución ya formada, con un modelo de gestión y con una credibilidad de la ciudadanía. Muy bien, vamos a hacer nuestra última pausa, regresamos con la doctora Rosalía Sosa. Encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Mostremos al mundo lo mejor que hacemos. Industrial Dominicano. Cumplir con las reglas de origen y regulaciones técnicas de los acuerdos de libre comercio garantiza el acceso de tus productos a los mercados internacionales. Es tiempo de hacer negocios. Acércate a nosotros. DICOEX, unificando esfuerzos en la conquista de los mercados mundiales. Ministerio de Industria y Comercio. Y yo dije, yo voy a curarme, porque aquí está papá Dios conmigo. Si el cáncer es detectado, diagnosticado y tratado en su etapa inicial, aumentan por encima de un 90% las posibilidades de sobrevivencia. Se puede sobrevivir. Y cada vez más mujeres diagnosticadas en el mundo logran vencer la enfermedad. Hagámoslo con fe, con voluntad, con alegría.
Seguimos conversando con la doctora Rosalía Sosa. Ella es la directora ejecutiva del Movimiento Cívico Participación Ciudadana. Doctora, ¿el tema de la corrupción está pendiente en todos los sentidos? Muy pendiente, y sobre todo yo quisiera saber en la rendición de cuentas del presidente Danilo Medina el 27 de febrero, ¿qué nos va a decir sobre su promesa en el 2012, 16 de agosto, de que iba a perseguir la corrupción y que acabaría con todo tipo de impunidad? Pero él no dijo borrón y cuenta nueva. No dijo borrón y cuenta nueva. Después, en una segunda intervención, cuando la ciudadanía comenzó a protestar, dijo, no tiremos la piedra atrás. O sea, que siguiéramos hacia adelante. Entonces, seguimos hacia adelante. Ahora, ¿cuál es la rendición de cuenta de su lucha contra la corrupción y la impunidad? Particularmente porque también dijo que iba a fortalecer los organismos responsables de la persecución penal. En este sentido, el Ministerio Público. Y déjame decirte que el Ministerio Público tiene más de 4 años que la Escuela Nacional del Ministerio Público no convoca al concurso de aspirantes a fiscalizadores. Y necesitamos fiscales de carrera, no fiscales designados contratados, como se dice popularmente. Necesitamos aquellos que tengan seguridad del puesto, que no puedan ser removidos, que decidan ser fiscales para dotarlo de la independencia funcional que requiere ese órgano persecutor. Necesitamos fortalecer el Ministerio Público, pero también la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa, que cuenta con pocos fiscales. No eso justifica que no haga el trabajo, pero sí necesitamos más especialistas, más contadores, más auditores, más fiscales forenses para poder lograr una buena acusación. Y bueno, pero si el presidente Danilo Medina, usted lo cuestiona con esos argumentos, él pudiera decir, bueno, pero ahí está el secretario de organización de mi partido, que está siendo enjuiciado y fue sometido a la acción de la justicia. ¿Eso no evidencia una lucha? Déjeme decirle algo, y qué bueno que me saca eso. Participación Ciudadana puso a publicar hace 2 semanas una publicación sencilla, en formato sencilla y de una lectura rápida, de 104 preguntas y respuestas sobre la acusación realizada por el Ministerio Público ante la Suprema Corte de Justicia contra el senador Félix Bautista. Nosotros invitamos a la ciudadanía, es una lectura rápida, pero así podrá tener un entendimiento de la acusación y formular sus conclusiones. Porque esté el señor, hoy senador Félix Bautista, ante los tribunales de la República, eso no implica que hay una política pública de persecución contra la corrupción, eso no significa. Tiene que haber consecuencias, tanto jurisdiccionales como administrativas, y esas consecuencias, por ejemplo, le voy a decir algo, en cada caso que nosotros vemos en los últimos días, nosotros vemos que hay policía de la Marina, del Ejército. ¿Qué pasa? Estamos esperando la profilaxis de la Policía Nacional. El presidente Danilo Medina prometió la reforma integral y un cuerpo moderno de la Policía Nacional. Lo estamos esperando. La corrupción es un sistema y el Estado también es un sistema. Entonces tiene que haber una respuesta de ese sistema, de ese entramado que se llama Estado, a la corrupción. Y una respuesta contundente, caiga quien caiga. En el caso del senador Félix Bautista y estas preguntas, 104 preguntas y respuestas, ¿qué es lo más importante que la gente debe saber? La gente debe saber el accionar de un servidor público y cómo la fortuna se crece, se aumenta cuando tú eres un servidor público. Porque cuando tú eres un simple ciudadano, eso es lo que muestra ahí, tanto los ingenieros como el pasado exdirector y director no tenían ese movimiento de cuentas, por ejemplo, de tantos ceros en pesos y en dólares. Nosotros estamos esperanzados de que llegue a juicio para que la ciudadanía siga formándose de cómo es la actuación de nuestros servidores públicos y por qué es necesario luchar
con esa, vamos a decir así, libertad que tienen los funcionarios públicos cuando ostentan una posición. Porque todo ese dinero que se muestra en esa acusación, ¿dónde está? Que podría ir a educación, y así no hubiéramos luchado por el 4%, o a la salud, o a la seguridad ciudadana. Porque lamentablemente muchas de esas construcciones que hoy se muestran tienen vicios de construcción. Nosotros invitamos al Palacio de Bellas Artes, invitamos también que vayan al parqueo de la UAS, invitamos a que vayan al parqueo donde está el comedor de la UAS, la primera planta, el sótano. Hoy ese parqueo está cerrado porque nueva vez las cocinas han explotado. Entonces, ¿de qué me vale pagar tanto dinero para la construcción de algo si todos están mal construidas? ¿Y las escuelas? Hay que fiscalizar, los ciudadanos y ciudadanos, ahí van nuestros hijos, los suyos. Empoderémonos de qué es lo que está pasando con nuestros recursos y qué está haciendo el Estado con nuestro dinero y los contratistas, porque todos esos contratistas que hoy se muestran con sus riquezas, ayer no tenían ese dinero, no tenían, esas cuentas estaban inactivas. Yo es decir que puedo interpretar eso que usted me ha dicho como que hay algunas personas que solamente son exitosas en el sector público, nunca han emprendido un negocio exitoso en el modelo privado. Según las declaraciones de impuestos internos, sí, a las cuales no corresponde todo ese dinero que se ha movido. Lo único que dicen las cuentas es que ese movimiento fueron cuando fueron servidores públicos y beneficiaron a terceros cuando fueron servidores públicos. Claro, ese es su punto de partida, pero antes de ser servidores públicos no había ese movimiento, las mismas cuentas no se movían. ¿Qué había pasado antes si usted es un exitoso profesional? Entonces, por eso es que hay esa percepción de que hubo un uso inadecuado de los recursos públicos. Pero vamos a ver qué pasa en ese juicio. Invitamos a los ciudadanos a que adquieran el ejemplar, son 100 pesos de colaboración, se venden en Participación Ciudadana. Nosotros estamos en la Wenceslao Álvarez número 8, en horario de 8:30 a 5 de la tarde. Rosalía Sosa, ¿cómo se despide? ¿Qué mensaje nos deja? Siempre le decimos a la ciudadanía que sigamos en lucha y que luchemos por lograr que la República Dominicana se cumplan las leyes y liberar a este país de esto, de la corrupción y de la impunidad, y sobre todo de la impunidad. La corrupción de una u otra manera siempre se va a manifestar, pero el sabor más amargo es que exista impunidad y que a pesar de que la aparatura estatal nos cuesta tanto, que funcionen. Doctora, gracias por acompañarnos esta semana en El Verificador. Amigos, estas son las formas en las que usted puede ponerse en contacto conmigo y con este programa. Amigos, gracias por acompañarnos esta semana en El Verificador Periodismo de Datos. Seguimos en contacto a través de la página web elverificador.com. Ya saben, amigos, que yo solamente les presento los datos. Usted es dueño de las opiniones. Hasta la próxima semana.